En esta tarde vamos a mirar Primera de Samuel capítulo 17. Amen. We're going to start with 1 Samuel chapter 17, and I just want to talk about how perspective matters. Quiero hablar como la perspectiva, hermanos, es importante, ¿verdad? Es importante. ¿Con qué anteojos nosotros vemos la vida? What are the lenses that we view life? Do we have a biblical worldview? ¿Tenemos una visión, cosmovisión bíblica? Do we see things through the eyes of God? ¿Miramos las cosas a través de la vista de Dios? And so I just want to recap real quick, rápidamente resumir. Samuel had a standard appearance in mind. Samuel tenía una apariencia, modelo en su mente para un rey, for a king. Jesse had a standard age in his mind. He didn't even call the youngest son. Isaí tenía un modelo en mente de la edad, ni siquiera le habló al chiquito que viniera. But God had a standard in mind. Pero también Dios tenía un modelo en su mente para un rey, for a king, y eso era el corazón. Amen. And that was the heart. So what is the heart? ¿Qué es el corazón? When the Bible speaks about the heart, cuando la Biblia habla del corazón, the heart and the mind are the same thing. Bíblicamente el corazón y la mente es lo mismo. So the heart refers to the mind. El corazón se refiere a la voluntad, a la mente, to the will of the person. What you're processing, what you're thinking, how you view things, lo que tú estás procesando, lo que estás pensando, cómo tú interpretas las cosas, where your will is, dónde está tu voluntad to make decisions, hacer decisiones. Aunque le diga uno a alguien o la persona sepa, even though you tell somebody something or they know, no vayas ahí, no te juntes con ese, don't go there, don't gather. The heart wants what the heart wants, right? El corazón quiere lo que el corazón quiere. And so the people do what their heart wants to do. La gente hace lo que el corazón quiere. So God wants your heart. Por eso Dios quiere nuestro corazón. He doesn't take it by force. El Señor no forza el corazón de nadie, pero Él lo invita, because that's the real you. Porque eso es el realmente tú. That's the core of your being. Eso es tu interior de quien eres. So we leave David play music for Saul. Vemos aquí que David estaba tocando música para Saúl, for Saul. And we can all agree that music is important. Todos estamos de acuerdo que la música es importante, ¿sí? And it was important for Saul. Era importante para Saúl. The only problem is that he was trying to use it to solve his problems. Él estaba usando esa música para resolver sus problemas when the problem was his own heart. Y su problema era su propio corazón. He was just trying to cover the problem with the music. Él trataba de cubrir su problema con la música. And many people try to cover the problem in their lives when in reality they need to look at their heart. Y mucha gente trata de cubrir los problemas de su vida cuando en realidad tienen que mirar en su corazón. Amen. And it was Saul's own rebellion against God that invited this tormenting spirit. Era la rebelión de Saúl que invitó este espíritu que lo atormentaba. So the music is not going to drown it out. La música no lo iba a apagar. The music was not going to cover up. La música no lo iba a cubrir. It was going to be the rebellion in his heart that was causing this problem. Era la rebelión de su corazón que causaba este problema. So let's look at verse 1 in chapter 17. Miremos el versículo 1 del capítulo 17. And it says, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. No Socorro, ok, más no debemos decir Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Ephes Damim. And the Philistines gathered their forces for war and assembled in Socoth in Judah. They pitched camp at Ephes Dammim between Soco and Azekah. So the Philistines gathered their armies together to battle. Los filisteos ahí reunieron a sus ejércitos para una batalla. And I want to show you in this picture these
these two mountains with a valley in between. Quiero mostrarles en esta ilustración cómo eran dos montes con un valle en medio. And we could see here that they, perhaps you can't, but Soco is down here. Acá abajo está Soco, and up there is Azekah. Allá arriba está Azekah. So this is like a hilltop. Este viene siendo un monte y el otro monte está allá en Azekah. The next mountain is there. And can you see the Elah Valley? ¿Pueden ver el valle de Elah? En medio. And so the Israelites were in the exterior, the farther hill. Los israelitas estaban en esa área más atrás en este retrato, and the Philistines were on this mountain in Sokot. Y los filisteos estaban en este monte. And that was interesting because now you have two mountains. Es interesante porque hay dos montes with a valley in the middle, con un valle en medio. And so nobody wants to come down from the mountaintop. Nadie quiere bajar de la montaña because in the mountaintop you look bigger, right? And you had an advantage. En el monte uno se miraba más grande y había más ventaja. And the Philistines gathered there. Y los filisteos allí se juntaron. And the valley was that natural battlefield. Y el que bajaba al valle, allí era ese campo de batalla natural. And the battlefield was between these two armies. Allí estaba ese campo de batalla en medio de estos dos ejércitos. The Philistines were always a menace to the Israelites. Los filisteos siempre era un enemigo a los israelitas. So let's continue reading verses 2 through 7. Miremos ahora versículo 2 al 7. And it says, Saul and the Israelites assembled and encamped in the valley of Elah and drew up in battle line to meet the Philistines. También Saúl y los hombres de Israel pues se juntaron y acamparon en ese valle en Elah y se pusieron en orden de batalla en contra de los filisteos. The Philistines occupied one hill and the Israelites the other, and the valley between them. Como les enseñé, los filisteos en un monte y Israel en el otro lado en el monte y el valle entre ellos. A champion named Goliath, who was from Gath, came out to the Philistine camp, and his height was 6 cubits and span. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. And so we start seeing that this giant was probably 9 feet 6 inches to 11 feet. Aproximadamente la altura de este gigante era de 9 pies 6 pulgadas a 11 pies. Depending on how they would measure, dependía cómo era medido. And let's see what this giant had on him. ¿Qué tenía sobre él este gigante? En el versículo 5, verse 5. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. That's about 120 to 200 pounds. El mismo, simplemente lo que llevaba sobre él en esa cota de malla era como 120 a 200 libras. Verse 6, versículo 6. On his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. Y sobre sus pies traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. His spear, verse 7, just the shaft was like a weaver's rod, and its iron point, the iron point weighed 600 shekels, and his shield bearer went ahead of him. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía simplemente, hermanos, la punta de la lanza, el hierro, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. And that was about 50 to 100 pounds, 50 to 100 pounds, depending again on how they would weigh. Entre 50 o más libras, simplemente, hermanos, el hierro de la lanza que traía. So we start seeing this huge man coming up. Miramos que este hombre viene delante del pueblo de Israel. Now this soldier Goliath, este soldado de Goliat, he was a very specialized soldier. Aparte de todo eso, tenía su especialidad. He's in the Philistine army, está en el ejército filisteo, but he was actually like a mercenary. Pero en realidad él era un
mercenarios, and that he probably hired himself, que quizá él mismo se ocupó to be paid by these armies, que estos ejércitos le pagaran por dinero, because he was actually an Anakite, porque en realidad él era uno de la familia de Anak, but he was probably going around hiring himself to fight for people for money. Pero quizá él se había ido a ocupar y oponer sus servicios en estos ejércitos por dinero. Qué terrible, ¿verdad? What a terrible situation. He was out to win, to get money. Él estaba decidido ganar por dinero. Let's go to verse 8 and 9. Miremos verso 8 y 9. It says, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine, and are you not the servants of Saul? Choose a man that can come down to me. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis puesto en orden la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. If he's able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us. Mira la amenaza. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Choose a warrior. Escogen uno who can come and meet me in that valley, que pueda venir a encontrarse conmigo en ese valle. If he kills me, si él me mata, then we will serve you. Nosotros le serviremos. But if we kill you, si nosotros lo matamos a esa persona, si yo lo mato a él in this one-on-one battle, en este combate de uno a uno, then you will serve us. Ustedes nos servirán. And Saul was hearing these words. Y Saúl escuchaba estas palabras. And remember why Israel wanted a king? ¿Por qué Israel quería un rey? ¿Se acuerdan? Para que ese rey, ¿qué? So that king pudiera ir a pelear por ellos, would go fight for them. And you can find that in chapter 8, en el capítulo 8. And Saul was actually the perfect person, would have been the person to go down and fight Goliath. Saúl era la persona que debería de haber bajado a pelear contra Goliat. Porque ¿qué estatura tenía Saúl? What stature did Saul have? He was right shoulders above everybody. Sus hombros eran más altos que los demás. So he was the king, Saul. Saúl era el rey, and he was head and shoulders above the rest of the Israelites. Y era más alto que el resto de los israelitas. But what is Saul's response? Let's read versículo 10 y 11. ¿Cómo responde Saúl? It says on verse 10, then the Philistine said, this day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. On hearing the Philistine words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Pero mira, hermanos, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron que gran miedo. So the challenge is out there. Ahí está el desafío. Choose your warrior. Escojan su guerrero. Me imagino que como que todos miraban a Saúl. I feel like everybody was looking at Saul, but Saul was dismayed. Dice que Saúl estuvo turbado, and he had great fear. Y tuvo gran temor. And as the leader goes, so goes the rest of the nation. Y como va el rey, el líder, el resto de la nación también, ¿verdad? Everybody else was dismayed and with fear. Todos estaban turbados y estaban con temor. Because Saul would have been the best match for Goliath. Saúl era el mejor apto para pelear contra Goliat. And we see that they respond with this fear. Y ellos responden con esto. But we see in verse 12, vemos en versículo 2, how the shepherd arrives. Llega el pastorcito. ¿Sí? And the scene now shifts. It's like we go to the other act. Es como que vamos al otro acto de la película y la escena se cambia en el versículo 12, verse 12.
David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. David is just saying he's part of this family of Bethlehem in Judah and had 8 brothers. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Los nombres de esos hijos eran Eliab, Abinadab y Sama. And 3 of his oldest sons had followed Saul to war, Eliab, Abinadab, and Shammah. Y era David el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. But David went back and forth because he was the youngest, but his 3 brothers followed Saul. Verso 15, verse 15. Y era David el menor, siguieron pues el 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. In the meantime, David was going back and forth to Saul and his home to tend the sheep at Bethlehem. Miramos aquí que los 3 hijos mayores de Isaí, the 3 oldest sons of Jesse, are in the battle, están en esa guerra. And David, he's going back and forth from the palace back to feeding the sheep. Y David iba del palacio a la casa a su casa a atender las ovejas. When he had already been anointed king, él ya había sido ungido rey, but he doesn't ask questions. No pregunta, he just does what needs to be done. Hace lo que se tiene que hacer. Now let's look at verse 60, and I think I have a picture here, right, of how. Not yet, I think. Hold on. I think this is when his dad. Vamos al verso 16, verse 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. ¿Cuántos días, hermanos? How many days did he come and defy the people of Israel? And 40 is a number of testing. 40 es el número de la prueba. 40 days Jesus was in the desert. Jesús estuvo 40 días en el desierto. 40 days and nights they were in the ark while the water subsided. 40 días y noche. It rained for Noah. 40 días y noche llovió con Noé. It's just a number of testing. Es el número de la prueba. And Saul is so afraid. Y Saúl está tan asustado. Veamos el 17 en adelante. Let's look at 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, tomad ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Now Jesse said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread to your brothers and hurry to the camp. Y estos 10 quesos de leche que llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien, toma prenda de ellos. And take along these cheeses, and if your brothers are doing well, make sure you bring some assurance from them. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. They are with Saul and all the men of Israel in the valley fighting against the Philistines. El papá pensaba que estaban peleando y se estaban escondiendo, era la verdad. So Jesse thought his sons were fighting, but in reality they were hiding. Versículo 20, verse 20. Se levantó pues David bien tarde de mañana, right? Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito el combate. So we see that early in the morning, David wakes up and he does what his father asks him to do, and he heads on to the camp to take those loaves. And I have a picture here. So we see here that Jesse tells David to take foods and supplies. Llévales comida, llévales algo y me dice, regresa con una prenda. Come with some kind of assurance that they're alive, que están allí bien. And I love the fact that David is just so humble and obedient. David es tan humilde y tan obediente. Remember we're talking about the heart? Estamos hablando del corazón. And to have such a lowly kind of task, que le hayan dado este mandado, ve, llévale quesos y panes a tus hermanos, a ver si están bien ellos, to see they're okay. It takes humbleness. Se tomaba humildad para ellos. Now let's look at verse 21 and 22. When David arrives, both thinking that there's this battle going on. Yo me imagino que cuando David llega, piensa que hay una batalla. ¿Qué dice el 21? Se pusieron en orden de la batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. It's almost like they were defying each other. They were, in front of each other.
Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. And David left his things and he ran to ask his brothers if they were okay. Dice el 23:23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, which is actually Goliath's armor bearer, stepped out in front of the lines. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez, ¿qué sucedió? David las oyó. He went out there and he said the same thing. He defied Israel, but this time David heard it. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Whenever the Israelites saw that man, they all fled from him in great fear. Perspectiva. And now we see how David responds with a question. Mira cómo David empieza a preguntar. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le va a dar a su hija y le va a quitar, ¿verdad?, exterminar los tributos. And so they're all saying, have you seen this man? Do you see this man coming? And whoever is victorious, the king's going to give him his daughter, is going to give him wealth, and is going to make him exempt from all the taxes. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban con él, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Who is this guy who's provoking the armies, he's defying the armies of Israel? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así harán al que venciere. So the people tell him what it is that David was going to receive. This is a very key account. Esto es algo muy importante porque David tenía otra perspectiva, because David had another perspective. And I know that nowadays, especially today, our heart mourns for this country. Yo sé que alrededor nuestro y especialmente en este día, nuestro corazón duele por lo que sucedió en nuestro país. And we think there's, the rest of the world is kind of like head over, they're at the edge to just do something. Estamos mirando que todo el mundo, hermanos, está ya casi a la orilla de que algo suceda. And it could be that people are afraid of what's going to happen. La gente teme de lo que va a suceder porque el enemigo viene y como león rugiente, ¿verdad? Because the enemy is like a roaring lion. Pero usted y yo debemos de tener la perspectiva de la eternidad. You and I should have the perspective of eternity. Que el Señor tiene todo en control. That God has everything in control. Que no importa lo que nuestros oídos oigan. It doesn't matter what our ears hear. Lo que nuestros ojos ven, what our eyes see. Usted diga en el nombre del Señor, yo sé que esta perspectiva la voy a ver a través de los ojos de Dios. I'm gonna see the situations through the lenses of God. Have a different perspective than what the world has. Tenga una perspectiva diferente de lo que el mundo tiene. While everybody's wondering and everybody's fearing, you can be inquiring and you can be believing in God. Que mientras todos están atemorizados y están preguntando, usted crea en el Señor que Él está todo en control. So the soldiers are asking questions. Los soldados están preguntando preguntas. Let's go to verse 28, verso 28. When Eliab, David's brother, saw him and heard him speaking with the men, he got angry. Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Mire qué tremendo, el hermano mayor le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Que no tienes ahí unas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, que has venido a ver la batalla. Isn't that a terrible way to say hello? Qué tremenda manera de saludar a alguien que no has visto por un tiempo. They had been out there for several months. Habían estado allí en la guerra por varios tiempos. So he tries to belittle him. Mira cómo lo trata de aplastar. ¿Que no tienes unas pocas ovejas ahí? Don't you have a few sheep? You are a wicked heart. Tu corazón está malo. He's attacking the very thing that God approves. Este hermano está atacando esa cosa que Dios aprueba.
Pero David tiene otra perspectiva. David has another perspective. No más has venido a ver. You only came to see. Y todo era falso. Everything is false. When the enemy is going after us, cuando el enemigo va a atacarnos, he's going to attack us in our strengths. Él va a venir a atacar nuestras fuerzas. He's going to come and twist the perspective. Va a venir a querer torcer la perspectiva de nuestras vidas. And he wants to make us doubt. Quizá va a querer hacernos dudar. Nunca escuchemos, hermanos, lo que la gente nos diga. Don't listen to what people are saying. Your spouse, aún su cónyuge, your children maybe, o sus hijos, o the neighbor, o los vecinos, o your boss, o quizás su empleador, que quiera venir a aplastarlo. That wants to come and squash you. Because you know the truth. Usted sabe la verdad. You know that who you are in Christ. Usted sabe quién es en Cristo. Amen. All of these three things were false. Esas tres cosas eran falsas. No eran pocas ovejas. It wasn't a few sheep. Jesse was wealthy. El papá tenía bastante ganado, Isaí. He didn't just go to look. No nomás fue a ver. He went in obedience to his father. Fue con obediencia a su padre. And he didn't have wickedness in his heart. Y no tenía malicia en el corazón. So David, how did David respond? Verse 29. ¿Cómo responde David? With a question, con una pregunta. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? He asked, what have I done? Can I even speak? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y dio el pueblo la misma respuesta. So he turned away and brought up the same matter. Dice la Biblia, hermanos, que la blanda respuesta aplaca la ira. That it says that a soft answer turns away wrath. No le dijo, y pues sí, tú también. He didn't go one on one. No se puso al tú por tú. Answer with a soft answer, a wise answer. Contestemos con palabras sabias. Y dese la vuelta and turn around, which is what David did. Es lo que hizo David. Let's start seeing the preparation here. Miremos aquí la preparación. Versículo 31, verse 31. ¿Estamos bien, hermanos? Are we good? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él le hizo venir. What David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight with him. So Saul is hearing about these words of hope again from David. Saúl una vez más escucha las palabras de esperanza de este joven. He's accepting the task of representing the Israelites. David está aceptando, ya en su corazón aceptó representar a Israel en la batalla. He's willing to go and be the champion. Está dispuesto a ser el campeón de Israel. And he's essentially volunteering to go fight. Él está poniéndose de voluntario de ir a pelear. So let's see Saul's response. ¿Qué responde Saúl? Verso 33. Verse 33. Saul replied, you're not able to go out against this Philistine and fight with him. You're only a young man, and he has been a warrior from his youth. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Another perspective, otra perspectiva. You are young, tú estás joven. Goliath has been a fighter all his youth. Goliat ha peleado toda su vida desde su juventud. You can't possibly win. Tú no puedes ganar. You don't have a chance. Tú no tienes ninguna oportunidad. But I want somebody to read me David's answer. Quiero que alguien me lea la respuesta de David. Verses 34 and 35. Versículo 34 y 35, por favor.
Thank you so much. The Lord, I have a picture here, mío. The Lord who delivered me. El Señor que me libró. From these animals, de estos animales, will deliver me. Me va a librar de este incircunciso. The Lord has delivered me in the past. El Señor me ha librado en el pasado. Notice how David expressed how he learned this, how his faith grew because of his past experiences. Mira, recuerda cómo David aprendió y su fe creció, hermanos, por las experiencias del pasado. I'm going to ask Brother and Sister Flores, les voy a preguntar a los hermanos Flores, ¿ha crecido su fe? Has your faith grown? Gracias a Dios, porque tenemos que pasar por experiencias, pero nuestra fe crece. Faith is sustained in the present by looking back at God's help in the past. Nuestra fe en el presente es fuerte cuando podemos mirar el pasado y mirar cómo nos ha ayudado el Señor. David knows that the Lord will help him because he's helped him in the past. David tiene la convicción, hermanos, que Dios me va a ayudar porque Dios me ha ayudado en el pasado. He's not looking at his own experience, he's looking at what God has done for him. No está mirando nomás su experiencia, está mirando lo que Dios ha hecho por él en el pasado. So I want to tell you tonight, te quiero decir esta noche, don't waste your past experience of what God has put you through. No eches a un lado las experiencias aún duras del pasado, de lo que Dios ha hecho a través de ellas. God places us in those trials in the past. He knows that it was going to happen, but He allowed it so our faith could grow. Mis hermanos, lo que usted y yo hemos pasado no sorprendió a Dios. Él lo permitió porque Él sabía que tu fe iba a crecer. He didn't cause it, but He allowed it. No lo causó Dios, pero a veces Dios lo permite because He knows how you and I will be at the end. Porque Él sabe cómo tú y yo vamos a salir al final. To the point where you depend on Him. Al punto donde tú dependes de Él. So many people have lost something that they were depending on. Mucha gente ha perdido algo que dependían tanto de ello. It was even an idol. Quizá aún se hizo ídolo eso o esa persona, that person or that thing. And God removes it y Dios lo remueve o permite que sucede. God allows it to happen. So what happens? ¿Qué sucede? Nos tenemos que agarrar de Él. So now we have to just cling on to Him. And sometimes God's allowed it. Es lo que Dios. So this is what David is doing. Es lo que está haciendo David. He remembers what God has done with the lion and the bear. Él se recuerda que Dios ha hecho con el león y con el oso. He knows what you can take. Hermanos, Dios sabe lo que usted y yo podemos soportar. Amén. If you think it's overwhelming, si dices, no, yo esta no salgo, just look at the bright side. Mira al lado bueno. Dios pensará que estoy fuerte. God must think I'm strong enough to do it. God has confidence in me that I can handle it. Dios tiene confianza en mí que yo lo voy a poder soportar. Otherwise, He wouldn't have laid it on you. Si no, Dios no lo hubiera permitido que pasara en tu vida. Because there's no temptation, Scripture says, that has taken you that's not common to man. Dice en la Biblia que no hay ninguna prueba que no ha sobrevenido a ningún hombre. And even though we go through something, God is able to help us through it. Y aunque venga la prueba, Dios nos puede ayudar a salir adelante. So you look at life, mira la vida, and you say, lion, come on. Ándale, vente, león. Come on, bear. Vente, oso. Take it on. Face it by faith. Enfréntate con fe. Perspectiva. Porque el Dios que me ayudó no me va a dejar tampoco esta vez. The God that helped me is not going to leave me. Amen. And then you'll pass the test y pasas la prueba. I've heard people ask me ha preguntado gente, ¿por qué sigo pasando por lo mismo? Why do I keep going through the same thing? Y yo digo, es que no has pasado la prueba. You haven't passed the test. En la escuela el que no pasa, en Berea no, todos pasaron. Okay.
in school, what happens if you don't pass a test? Lo tienes que volver a tomar, ¿verdad? You take it. Pero cuando uno pasa la prueba, hermano, sale mejor, sale más que vencedor. When the test is passed, you come out as more than a conqueror. Let's continue, let's see the battle. Vamos a ver la batalla. 36, verse 36. Bueno, el 36 y 37 ya hablé de ello, como el Señor le libró de esas otras guerras. I already talked about 36 and 37, how the Lord rescued him from the paw. 38, verse 38, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Then Saul dressed David in his own tunic, and he put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y trató de andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. So we have a picture here, how David put on that armor. And he's like, I've never worn an armor. I've never worn this before. It's too heavy. Está muy pesado. I've never done this. I've never been trained like this. Nunca ha sido entrenado con esto. He's not a warrior. David is not a warrior. David no es un guerrero. He's not a fighter. No es alguien que le va a buscar la batalla. But he has a big God. Pero tiene un Dios grande. A lot of people have speculated, muchos han dicho que that Saul put his armor on David so people could think that he was in the battlefield. Muchos han dicho, Saúl le puso su armadura a David para que pensara la gente que era él el que estaba peleando. Don't ever try to fight the battles with somebody else's tactics. Nunca pelees tus batallas con la táctica de alguien más. God has given you weapons. Dios nos ha dado a nosotros armas. Use his word, usa su palabra. Use your helmet of salvation. Ponte tu yelmo de salvación. Put on that shield of faith. Ponte esa coraza de fe and that breastplate of righteousness. Y esa de justicia, la coraza de justicia y el escudo de la fe, perdón. Put everything that God has given you. Ponte lo que Dios te ha dado a ti. So we continue on that. He doesn't want to wear it, no lo quiere usar. And it says here in verse 40 y versículo 20, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. And we see here that he took the staff in his hand and 5 smooth stones and he put them in his shepherd's bag and with a sling in his hand approached the Philistine. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. So here comes Goliath with his armor bearer in front of him. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. He looked down on him because he was young and handsome and despised him. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Look at this. He mocked him. Am I a dog that you come with me at me with sticks? And he cursed David by his gods. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Come here, little boy, and I'm going to feed your flesh to the birds and to the wild animals. David did not look at all like somebody who was going to be able to beat this man. David no se miraba como alguien que podía ganarle a este hombre. We have another picture here. And I just have these illustrations for us to imagine what the situation is. Tengo estas ilustraciones para nosotros imaginarnos cómo era un joven, a young man, against a soldier that's completely covered in armor, en contra de un soldado completamente cubierto de armadura, which was about 9 to 11 feet tall, de 9 a 11 pies, como que así, ¿verdad? Looking high, más grande que Shaq, you know, he was taller than Shaq. And we see here, and he says, today I'm going to strike you down. Le dice Goliat a David, hoy te voy a terminar. And I'm going to feed your flesh to the animals. Voy a que se alimenten los animales con tu piel. Have you ever been threatened? ¿Alguien ha sido aquí amenazado por el enemigo, by the enemy? Ándale, nomás acércate más a Dios y verás cómo te va a ir.
Okay, you want to get closer to God? We'll see. I'm going to turn up the heat. Ah, sí, ¿te quieres bautizar? You want to get baptized? Le voy a subir al horno. I'm going to turn it on. But I don't want us today to see, it's not about how David wins, it's what he says before he wins. David, hermanos, ya había ganado con lo que dijo antes de ir al ejército. Quiero que todos a una voz lean conmigo versículo 45, 46 y 47. Whatever version you have, read out loud with me, 45 through 47. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Es las palabras que dijo, porque esa era su perspectiva. It's the words he said, because that was his perspective. He says, the battle belongs to the Lord. De Jehová es esta batalla. I'm not going to win. Yo no voy a ganar, pero Dios sí va a ganar. God is going to win. And I have a picture here also. Tenemos un retrato aquí de cómo él dijo, yo voy a cortarte la cabeza, and I'm even gonna cut your head. I think that's the one that's next. I'm not sure. Pero le dijo así, and he comes to him, y viene a él. You can leave it there. Lo puedes dejar allí. Y miremos, hermanos, que él empieza, usted sabe, en el versículo 49, que mete David su mano en su bolsa, toma la piedra y le tira la onda. Agarró la onda. E hirió al filisteo, and it says here that he slung the he took the bag and he slung it and struck the Philistine in the forehead. En la única área donde el filisteo no estaba cubierto era en su frente, was in his forehead. Now this stone, esta piedra, was maybe like the size of, I don't know if you play pool, los que juegan el billar. Así se dice vida, ¿verdad? Las pelotas o las bolas, that's about the size. And if he was very avid, era muy hábil, tenía la manera de hacerlo, and he could fling it and it could go up to 60 miles an hour. Haga de cuenta como un beisbolero, pero menos, ¿verdad? Hasta 60 millas por hora podía ir. Y le pega aquí al filisteo en su frente. Let's go to verse 50. Vamos al 50. Pero se fijan cómo la perspectiva, you see the perspective, él ya había hablado su victoria. He had already spoken his victory. Amen. Verso 50, verse 50. David venció al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada. And he killed him without a sword. He struck him down. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Corre David, se puso sobre el filisteo y toma la espada del filisteo, la saca de la vaina. ¿Se acuerda que está bien pesada? Remember that he took his sword from him, and it's a heavy sword. Y dice ahí que le cortó la cabeza con su propia espada. He killed him and cut off his head with the sword. Y muchos que miraron huyeron. And it says that many who saw turned and ran. I just want to tell you today, les quiero decir en esta noche, and you can show the head. Okay, that this is my perspective. Aquí yo puse unas notas. Then in Leviticus 24 and Deuteronomy 17, en Levítico 24 y Deuteronomio 17, the way, if somebody would blaspheme against God, the penalty of death was stoning. Si alguien blasfemaba contra Dios, la pena de muerte era apedrearlo. And I know that David knew that Goliath was blaspheming against his God. Yo sé que David dijo, este está blasfemando contra mi Dios. And he stoned him. Y lo hizo morir apedrado to finish this blasphemy, para terminar esta blasfemia. The Bible says that Goliath falls face down. Goliath cae de rostro para abajo. David cuts his head and he brings it all the way to the camp. Imagínense qué tan pesada estaba esa cabezota. Imagine that big old head, how heavy it was.
he brings it to where, the camp is. And the Bible says that the Israelites chased the Philistines all the way. Termina diciendo aquí que los israelitas persiguieron a los filisteos. Ahora sí, ¿verdad? Now they were. But I want you to consider the big picture. Quiero que veas el retrato grande. How David knew that in his past battles, God didn't leave him. David sabía que en sus batallas del pasado, Dios no lo dejó. ¿Por qué lo iba a hacer ahora? Why would he do it today? I always tell people, le digo a la gente, if God was going to give up on you, si Dios se iba a dar por vencido por mí, he would have done it when he was hanging in the cross. Lo hubiera hecho cuando estaba en la cruz colgado. Pero si ahí el Señor no me dejó, if Jesus didn't leave me, ¿por qué me irá a dejar ahora? Why is he going to leave me there now? You have to have that perspective. Tienes que tener esa perspectiva and declare y declara, the battle belongs to the Lord, que la batalla le pertenece al Señor. David shows that his heart was a heart full of faith. David muestra que su corazón es un corazón lleno de fe. Saul was looking with his eyes. Saúl miraba con su vista, pero David miraba con ojos de fe. But David saw with eyes of faith. Jesus can help you in your situation tonight. Jesús te puede ayudar con tu situación esta noche. I don't know what Goliath you're facing. Yo no sé qué Goliat tú estás enfrentando. I don't know if it's spiritual or physical. No sé si es espiritual o es física. I don't know if it's moral or relationship. No sé si es moral o relación. I don't know if it's a huge decision that has you fearing. No sé si es una decisión grande que tú estás atemorizado. But I want to tell you that Jesus defeated the biggest enemy, which is Satan, sin, and death. Jesús venció el enemigo más grande que es Satanás, la muerte y el pecado. And he can fight for your battles today. Y él puede pelear por tu batalla ahora. What Goliath are you facing today? ¿Qué Goliat estás enfrentando ahora? Can I tell you? God is greater than everything. Pero Dios es más grande que todo. Amen. Can you please stand? Te puedes poner de pie. And I'm going to invite you to come and give the Lord that fear, that struggle. Ven a darle al Señor quizá ese temor, esa lucha. And if you're like, hermana, yo ahorita estoy bien. Right now I'm okay. Entonces, enfréntate con fe a lo que viene. Stand firm in what's coming. Muchos dicen que David tenía, le sobraban 4 piedritas en la bolsita. ¿Por qué dicen eso? Why do they say that he had 4 stones left in his little bag? Porque Goliat tenía 4 hermanos. Because Goliath had 4 brothers. Uno para cada hermano. I have one for everyone. Is your bag filled with stones of faith? ¿Está tu bolsa llena de piedras de fe, hermanos? Si no, échale. Aquí en el altar es el lugar de encuentro. This is where, I was teaching a class yesterday. Ayer estaba dando una clase, and we were talking about how the altar is a place to respond. Como el altar es el lugar a responder. Because when you take a step forward and you come, cuando tú tomas un paso y vienes, ya te estás decidiendo. You're already deciding. Dios te puede encontrar ahí donde estás. I know God can meet you there. It's not about God meeting you, it's about you coming to Him. No se trata de que Dios ahí va contigo, se trata, tú puedes venir y caminar y dar pasos de fe. So the response in the altar is a declaration physically that you are saying, Lord, I need you. Nuestro paso adelante físicamente estamos diciendo, hermano, Señor, yo te necesito. So will you come today? Vendrás ahora.